El veganismo no es una dieta, es una posición ética, política, filosófica. Es lo menos que debemos hacer por los animales. Pero mientras haya alguien dispuesto a comer el cadáver de un animal, nunca está de más vegangelizar. Ni carne, ni huevo, ni lana, ni cuero. Nos vinimos hasta acá, un hotel céntrico en la ciudad de Buenos Aires, donde está parando Liliana Felipe, la gran cantautora, activista, antiespecista y feminista. Y ahora vamos a hablar con ella, así que no te lo pierdas. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por habernos recibido, a pesar de todo este contexto de pandemia a nivel mundial. Y bueno, es imposible no relacionarlo directamente con el consumo de animales, ¿no? Es otra pandemia más. Ya pasamos la pandemia de la gripe aviar, la gripe porcina, el ébola, el VIH, todos pandemias relacionadas con el consumo de animales. ¿Y qué falta para que abramos los ojos? Yo creo que falta gente en los gobiernos que tengan el cerebro desintoxicado, que tengan el cerebro desengrasado. Yo siempre siento que hay temas muy difíciles de hablar con las personas que no se han dado cuenta que son cómplices o criminales o lo que se derive de todo esto. Y también esas personas como que no comprenden que las personas que hemos podido dar ese paso, que es por otro lado la mejor decisión que he tomado en mi vida, enloquecemos de ver que estamos rodeados de esta indiferencia, y como todos los movimientos y los ismos, y por ejemplo el feminismo carnista, es como lo peor que nos podría pasar, porque es algo que reproduce exactamente lo mismo de lo que nos quejamos. Y bueno, con lo del coronavirus o como se llame, yo siento que se evidencia mucho dónde está el problema, pero que no lo oímos dicho por ninguna autoridad. ¿O vos has oído que algún gobierno diga...? Nunca lo terminan de admitir. No, entonces nuestros especialistas estudian como para ser los representantes de las compañías ganaderas o de las compañías lecheras, y los gobernantes también. Bueno, si por lo menos a los veganos no nos afectara también esa enfermedad, pero realmente sí, es tremendo, porque se habla de que comer carne es una decisión personal y todo, pero vemos estas situaciones que afectan a todo el mundo. Exactamente. Es tremendo. Exactamente. Y además es como que también los veganos pagamos impuestos con los cuales se hacen los caminos a los mataderos, con los cuales se subvenciona la carne, con los cuales pagamos las enfermedades de la gente que podrían evitarla. Entonces es como estar metidos en una burbuja de mentiras y aparte tenemos que ser muy delicados porque los carnívoros son muy sensibles. ¿No? Hay que hablar con eufemismos. Sí, son muy sensibles. Bueno, ¿querés contarnos un poco cómo fue esta gira por Argentina? Que estuviste más o menos cuántos días, qué actividades estuviste haciendo, mucho activismo, mucha música. Sí, estuvimos primero un concierto en la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner, que estuvo muy bueno, mucha gente. Yo le puse, como me invitaron a cerrar las actividades de la Semana de la Mujer, yo le puse para las hembras de todas las especies, ¿no? Por las hembras de todas las especies. Y ahí uno podía identificar que no me estaba refiriendo solamente a las mujeres. Al final del espectáculo dije lo que pienso. Digamos, yo comencé a luchar por los derechos humanos desde los 24 años que desaparecieron a mi hermana. Empecé a entender este asunto y actualmente, que tengo 65, entiendo que la violencia sigue siendo la misma, y que ahora los centros clandestinos de detención
que nosotros conocíamos como la Perla o como la Esma o como el ¿cómo se llama? El Divino Pastor o el Buen Pastor o Automotores Orletti o La Escuelita. Todo eso ahora se llaman Sancor, La Serenísima, José Coto, no me sé los nombres, Richilio, etcétera, ¿no? Todos esos son los campos clandestinos de detención a los que nuestras comunidades, nuestros pueblos tan amablemente siguen enriqueciendo. Con todos los argumentos, ¿no? Porque ya sabemos los argumentos de la izquierda, que son muy sensibles, que hay que alimentar a los pobres, pero si vos alimentas a los pobres con los cuerpos de animales eternamente esclavizados, inyectados con todo lo que se puede inyectar, aparte de pobre, enfermo, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene todo el tema que todo el mundo lo puede buscar en las falacias veganas y que pueden enterarse y que de verdad comienza a ser ya muy aburrido para los que hemos podido dar ese brinco, ¿no? Perfecto. ¿Qué más hice? Fuimos a Rosario a dar una charla con Poggi Miotti del grupo Lo Animal es Político. También estuvo Malena Blanco, Erika Rivas, una doctora de ahí, Natalia Esquivel, creo, Jesús y yo, y de ahí nos fuimos a Paraná, donde encontramos una realidad totalmente desoladora con el feminicidio de Fátima. Encontramos a un juez, a un procurador vitalicio, al que no se le hacen auditorías y que decide él solo qué es justo y qué no es justo, y que justamente fue el que liberó al asesino de Micaela, al que luego mató a Micaela, y que curiosamente fue el que liberó al asesino de Fátima. O sea, lleva el señor que se llama Jorge García 2 asesinatos en sus espaldas, claro, ¿no? Bueno, la verdad que fue desoladora esa sensación, esa imagen. Luego regresamos aquí, di un concierto en El Tazo, que es un sitio entrañable para mí, pero pues ya llegó el tema del coronavirus y todo eso. Ya estaban las medidas medio tomadas ahí, no dejaron entrar a toda la gente. Sí. Y bueno, es un contexto. ¿Y en México cómo están las cosas? En México se están tomando medidas, creo que hay un buen equipo. De todas maneras, la palabra veganismo no se escucha, solamente Jesusa, que es mi compañera, es la única y primera senadora vegana del país, es la primera que está poniendo el tema ahí, pero no, ya ustedes entienden eso, la gente que no lo quiere ver no lo ve. Y bueno, pero algunas cosas se están pudiendo hacer también. Andrés Manuel es un hombre muy sensible, hipercarnívoro. No hay manera de... Bueno, no sé si no haya manera, todos tenemos manera alguna vez, pero siento yo que pues esa es la eterna confusión, ¿no? De alimentar a los pobres. Bueno, hay muchas diferencias en eso. Perfecto. Pero hay gentes maravillosas en el equipo de gobierno. Bien. Sí, estaba escuchando en alguna otra entrevista que por primera vez puede ser oficialista. Sí, por primera vez. Estaba difícil, ¿no? Sí, difícil. Bueno, y hablando un poco de feminismo, antiespecismo, bueno, acá en Buenos Aires sobre todo es una lucha muy fuerte la feminista, se está intentando de que se sume el antiespecismo. ¿Cómo ves vos o cómo pudiste ver en estos días que estuviste acá la situación y cómo está allá en México? Mira, acá lo que vivimos fue muy interesante en la marcha del 9. Llevamos nuestros carteles que dicen: la mejor manera de perpetuar el patriarcado es comiendo animales. Y bueno, veíamos la reacción de la gente, ¿no?
siento que tiene el feminismo carnista, es un feminismo que simplemente tira para abajo, retrocede, solamente tiene como un vínculo muy violento con las cosas. Siento que el feminismo carnívoro es un florero del patriarcado, es como son aliadas del patriarcado en esto. Si vos no podés entender ni oprimidas ni opresoras, hay que retirarse, porque ahí vienen las jóvenes que lo tienen muy claro y hay que empezar a entender ese concepto. El feminismo, que no es antiespecista, es muy entorpecedor, sí, molesto. Aparte hay autoras feministas que vienen hablando de esto hace décadas, no es algo nuevo de ahora. Sí, no, Angela Davis lo dice desde hace mucho, pero no creas que muchísimas tampoco, digo, Katia Faria, que ella es un poco la mente del feminismo antiespecista, Carol J. Adams, esta mujer Laura Fernández, etc. Pero tampoco son muchísimas. Hay muchas que no voy a dar nombres. Y en relación a la situación en México, ¿cómo ves acá y allá? Eso también es un poco difícil porque, bueno, yo siento mucho más movimientos antiespecistas aquí. Uh-huh. Incluso gente con la cual poder hablar del tema o crecer en el tema. Siento gente más cercana aquí, allá quizás no, o yo no he encontrado la manera o la gente adecuada. Vamos por la tercera marcha por el cierre de los mataderos, pero no siento trabajos así como no lo sé, a lo mejor no estoy con la gente indicada. No quiero decir que no exista, sino que siento que yo no he encontrado esa plataforma todavía. Me siento a veces un poco sola en eso, o nos sentimos un poco solas. Perfecto. Bueno, y hablando un poco de tu música, de tu arte, ahora hay una palabra que se está usando mucho que es artivismo. Ajá. Es como un neologismo entre arte y activismo. ¿Te sentís vos artivista? Sí, absolutamente, sí. Sí, absolutamente. Yo soy, por eso te digo, desde los 24 años que comencé en los derechos humanos, así, en general todo lo que hago tiene un reclamo, un pedido, una manera de desnudar a los victimarios, a los violentos, etcétera, ¿no? Sí, soy activista y sobre todo yo lo que siento es que el antiespecismo le ha dado un sentido muy poderoso al feminismo. Siento sino que es una rueda viciosa donde la frase "hay muchos feminismos" logra hacer que no haya ninguno. El antiespecismo le da un sentido, siento que el feminismo antiespecista es lo que sigue, la agenda. Eso es lo que debe unirnos y empezar a revisar nuestra alimentación, los programas sociales, dónde, cómo, ¿no? Y no tenerle miedo. Bueno, el coronavirus creo que está acelerando un poco las cosas. Y la gente se va a quedar un poco en casa y capaz tiene tiempo para pensar, para reflexionar. Capaz que sí, que piensa que lo que ha comido es lo que la industria alimentaria que nos está matando, como dice Sole Barruti, pues eso es lo que debiéramos revisar. Pero incluso si no hubiera coronavirus, es una cuestión elemental de justicia, de ética, de amor, de compasión, de lo que sea, pero es elemental darse cuenta. Si no te das cuenta, hay un problema mental. Yo siempre digo que solamente un enfermo mental engorda a alguien para comérselo.
e incluyo a todos los ecologistas y ambientalistas, etcétera, que ven el paisaje, ven el árbol y no ven los pollos retorciéndose, las cerdas retorciéndose de dolor, queriendo huir, tratando de morder, de comer los camiones, de las vacas, los peces asfixiados. No, eso no lo ves. ¿Y por qué no lo ves? Porque estás mal. Porque no hay nada más evidente que la tragedia a la que estamos obligando a vivir a miles de millones de seres para haber logrado esto. Si vos me dijeras que, mira qué genial, claro, este mundo está perfecto. Mira bueno. qué maravilla. Claro. Bueno, pero esto es lo que queremos. Yo creo que hay que rediseñarnos, restartearnos y cuestionarnos, deconstruirnos todo lo posible, porque sí es muy fuerte descubrir que tu grupo social o humano no ayudó para nada, digamos. Es muy difícil eso, es muy difícil ver que todavía tengamos que estar luchando contra la doma, contra la casa, pero ¿qué carajos tienen en la cabeza estos tipos? Son unos monstruos, como dice Saramago. Quien disfruta del sufrimiento de un animal no es un ser humano, es un monstruo. ¿Me explico? Y todavía tenemos que estar perdiendo tiempo con esas cosas. Sí, hace poco lo de la jirafa blanca, o sea, son cosas sí. que no... La cosa esta de Jesús María en Córdoba, cuyo presidente o cuyo director de Jesús María es un violador. Bueno, o sea, confío en que el movimiento feminista entienda el antiespecismo y con eso logre avanzar. Confío en que el veganismo pueda llegar a las puertas, abrir las escuelas, abrir las mentes, seguir luchando por la liberación de los animales y hasta que no cerremos el último matadero no nos vamos a quedar. No vamos a parar, obvio. Bueno, nosotros somos un programa netamente activista y bueno, acá sobre todo, bueno, en todo el país hay varias organizaciones activistas que hacen diferentes activismos, tanto ir a las vigilias, a estar ahí, ser testigos de los momentos antes en que las vacas sean asesinadas. Bueno, Anonymous, que hace lo de las pantallas, muestran a la gente. Vos sos muy afín a boicot. Sí. ¿Has salido a hacer pegatinas? No. ¿Te parece que está bien ese tipo de activismo? No. Sí, cómo no, claro. Sí, yo los quiero mucho y me siento muy afín a ellos, sí. Voy aprendiendo con ellos, porque esto es un eterno aprendizaje también, ¿no? Bueno, te quería hablar sobre el disco que sacaste el año pasado, Liberación Animal. Contanos cómo fue que llegaste a hacer ese material, ¿no? Me imagino que haber entrado al veganismo habrá cambiado tu forma de escribir, de componer. Absolutamente. Tenemos 8 años y algunos meses de haber entrado al veganismo y pasé por una etapa de un absoluto aturdimiento, de no poder creer de lo que había sido cómplice y no me daba cuenta, y según yo era una persona sensible y no me puedo perdonar, aunque ahora trato de digerirlo un poco más, el haber sido cómplice de eso y no darme cuenta, ¿no? Entonces pasé varios años de mutismo y luego empecé a pensar, me empezaron a salir estas canciones con las cuales podía decir un poco lo que sentía. Es un disco hecho o un material hecho con lo mínimo, porque lo hice con mi computadora jodida, vieja. No estoy viviendo en el campo, no tenía opción de irme a un estudio o de poner un estudio, de hacerlo mejor o contratar músicos o lo que fuera, pero lo que tenía ganas era de dar material a los activistas, a los activistas, para que si les interesaba lo tomaran. Eso es todo. Entonces a mí me sirvió para ordenar un poco mis sentimientos. Bueno, ¿y planes para el futuro?
Y ¿O cuándo planes- vas a volver a Argentina? No, todavía no sé, todavía no sé. Gracioso. Lo que pasa es que empieza uno a cuestionarse también todo el tema aviones, todo Claro. el maltrato que se vive no sé. Como te digo, genial que me inviten, pero sí empiezo a pensar que ya no quiero viajar tanto. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Liliana. Gracias a ustedes. Tanto mata el que come la vaca como el que le agarra la pata. Tanto mata el que come la vaca como el que le mete el cuchillo y la mata. Tanto mata el que